absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos de nuevo. Una semana más estamos dispuestos a viajar por esos universos del misterio que nos gustan. 2 nuevas horas tenemos por delante para disfrutar de vuestra compañía y de todos esos argumentos que aquí nos gustan. Son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias y en directo comenzamos desde el estudio 1 de la Casa de la Radio, la vuestra. Tenemos todo listo para iniciar un nuevo viaje. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Un placer para todos nosotros estar aquí en vuestra compañía con la asistencia esta noche de Paco Bermúdez y Mar Gasca, que ahora en este momento cuida nuestro mágico sonido. La semana que viene nos ponemos en marcha con motivo del segundo Congreso Nacional del Misterio. Atentos en Canarias, vamos a realizar nuestro programa en directo y cara al público desde el Teatro Juan Ramón Jiménez en Telde. La entrada es libre y os esperamos a todos allí para compartir esa cita con el misterio. A partir de las 12:30 hora canaria, el programa empezará a la 1 hora canaria, a las 2 en el resto de España, y lo haremos desde allí y queremos veros. Si queréis conocer a alguno de los invitados especiales que tenemos, por ahí estamos. Recordad, madrugada del viernes al sábado a las 12:30, hora canaria, el espacio en blanco en Telde, la ciudad de la brujería, con invitados de lujo. Os esperamos a todos ahí, aunque el EGM diga que no tenemos oyentes en Canarias. Y esta noche tenemos varios premios, tenemos 5 entradas para ir a ver a Daniel Stulin, que hablará del gobierno mundial el día 2 de junio en el Hotel Barceló Sanz, y tenemos 5 libros también. Y queremos que conectes con nosotros en nuestra forma de agradecer que estéis ahí. 10 premios especiales, nuestro teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros muros de Facebook, buscar el Espacio en Blanco Facebook, y ahí estamos. Y esta noche hay muchos temas y sorprendentes esperando. Ahí va un avance. Únicas y exclusivas que nos enseñarán cómo se consiguió dominar el cielo. Y no será nuestro único tema. Más misterios se acercarán a esta cita que cada semana abrimos aquí, en vuestro espacio. Como siempre, sois bienvenidos. Esta noche, el cielo nos espera. Ese es uno de nuestros temas. Nos iremos también en busca del arca perdida, con algunas historias que no conocemos. Y ahora solo nos queda saludar y presentar a nuestro primer invitado, Carlos Lázaro. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Déjame que te presente. Eres doctor en antropología, historiador especializado en aeronáutica, entre otras muchas cosas. Has escrito bastantes libros y el último se llama Colosos del Aire. Espera, que tengo por aquí algún... has hecho muchos trabajos en revistas especializadas, volúmenes colectivos y, como digo, el último, Dirigibles Colosos del Aire. ¿De dónde te viene esta...? ¿Vivías cerca del Cuatro Vientos? Sí, yo me crié, prácticamente pasé toda mi infancia justo enfrente del aeródromo de Cuatro Vientos y bueno, pues vi volar aviones, también vi volar globos y bueno, yo creo que fue un poco el gusanillo
Y luego, a raíz de empezar la carrera de Geografía e Historia en la Complutense, bueno, pues un poco fue vinculando la formación académica con el interés y pues empecé a bucear en los archivos, a conocer gente y me lancé en que en realidad yo parto del mundo de la antropología americana, que es muy interesante también. Otro día hablaremos de esas historias que hay por ahí ocultas. Por supuesto. Y luego la verdad es que sobre todo esta faceta humana y técnica, que tratar de divulgarla seriamente pues es compleja, pero bueno, da mucha satisfacción. Le decía a nuestro invitado que nunca, hablo con los oyentes, que nunca habíamos hablado de este asunto que a mí me ha resultado muy, muy curioso. ¿Qué son los colosos del aire? Brevemente, para entrar en tema. ¿A qué llaman los colosos del aire? ¿Aviones? Para mí los colosos del aire, por cuestiones de ubicación, son los dirigibles, por los enormes volúmenes que alcanzan. Globos dirigibles. Globos dirigibles. En realidad hay dos. Dentro del mundo de la aerostación, los más ligeros que el aire, una cosa son los globos, que no se pueden dirigir, porque van a merced del aire y de la presión, y luego los dirigibles, que ya constan de un motor y una serie de timones que permite precisamente esa capacidad de dirigirle. Y las cubicaciones enormes que tienen y que alcanzaron pues más de 2 estadios de fútbol. ¿Más de 2 estadios de fútbol? En algunos casos sí se estuvieron planteando así. El último, ya de posguerra, incluso querían construir un dirigible mayor que el Hindenburg, y lo querían los norteamericanos ubicar en un cañón de un río seco y cubrirlo por encima. Lo que pasa es que fue un gran proyecto, sí. Lo que pasa es que fueron proyectos de los años 60 que tuvieron muchísimas ideas. Y por eso son colosos. En realidad son con dimensiones colosales y sobre todo por las hazañas que llegaron a realizar. Ya, que poco conocemos de ello a nuestros oyentes. Seguramente yo me he sorprendido leyendo. Te he dicho unas cuantas palabrotas porque me jorobaste. Estaba haciendo otra cosa y me jorobaste leyendo tu libro. Pero se van a sorprender nuestros oyentes. Nunca habíamos tocado este tema y es absolutamente increíble la cantidad de historias que hay detrás de este asunto, y sobre todo que han ocurrido en España y que no conocemos. Que seguro que si hubieran ocurrido en Estados Unidos se hubieran hecho 14 películas ya. Sí, no. Esto, por ejemplo, la gran saga de Hindenburg ha vuelto a tener una reposición en TV Movie. No ha sido muy afortunada, pero bueno, es que tiene un tirón, y eso que es dentro. Y sobre todo en el caso de los dirigibles, bueno, la parte que es como icono dentro de la cultura occidental, y ahí tenemos las películas, por ejemplo, de la saga de Indiana Jones, que además está muy documentada, y tenemos algo muy importante: dirigibles, nazis, aventura, y eso llena una sala. Pues nos vamos detrás de esas historias de dirigibles, algo de nazis y sobre todo aventuras, ya veréis. Aunque los inicios fueron en algunos casos poco esperanzadores, a los pocos años la carrera tecnológica por mejorar estas nuevas aeronaves se había disparado. Durante las primeras 3 décadas del siglo XX, la fiebre por los aerostatos autopropulsados se extendió por todo el planeta, y en muchos países como Italia, España o Brasil, nuevos inventores patentaban y construían dirigibles con mayor o menor éxito. Aunque sin lugar a dudas, y por el uso bélico que se les podía y quería dar, Gran Bretaña con su serie R, en donde destacan el R100 y el R101, Estados Unidos con la serie ZR y especialmente Alemania con sus Zeppelines LZ, llevaban la delantera. Estos son algunos de los primeros datos de estos colosos del aire, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir, y me dicen que aclare si vamos a estar en Tenerife o en Gran Canaria. Vamos a estar en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, en Telde. Será donde hagamos el programa el próximo fin de semana, en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. Estáis todos invitados. Esto eran, Carlos, algunos de los primeros datos. Quizá aclarar primero, dirigibles, yo entendía que eran zeppelines, aquí, o zeppelin, no sé cómo se dice. Aquí no sé cómo es el plural. Decimos Zeppelin cuando nos dirigimos a un globo que vuela, pero ¿había que decir Zeppelin o...? Habría que decir dirigible. En realidad aquí el gran mérito de Ferdinand von Zeppelin fue en realidad poder asociar a un modelo dirigible, que es en realidad el modelo de dirigibles rígidos que él hizo, el hecho de que a partir de ese momento nosotros en nuestra cultura identificáramos cada vez que vemos
un dirigible de la actualidad y simplemente nos dedicaremos a ir como un Zeppelin. Un Zeppelin. Y hubo muchos modelos, lo que pasa es que él fue muy hábil, tuvo una gran capacidad de propaganda, le ayudaron muchos factores y eso es ineludible, es algo que hasta los propios enemigos suyos cuando bombardeaban Inglaterra asumieron que eran todos Zeppelines, cuando en realidad había otros constructores como Sutherland o Parseval que hicieron. Y eso es algo que es... ¿Cuándo surge la idea esta de crear dirigibles? Aunque el anhelo del hombre por volar, bueno, viene desde la más remota antigüedad, Ícaro con sus alas, etcétera, etcétera. Sí, la idea en realidad ya arranca un poco a partir del 18. Lo que pasa es que el problema fundamental es que, bueno, pues se necesitaba una fuente de propulsión importante y necesaria, pero en ese momento pues una máquina de vapor, subirla era muy compleja, al igual que también el sistema de dirección. Y esto fue poco a poco hasta que ya a principios del 19 con los modelos de Renars y ya salieron adelante y bueno, pero en realidad el que le dio el empujón un poco más importante o el que empezó ahí a partir de ese hecho fue Zeppelin y de hecho en su momento se le consideró y se le llamaba el Conde Loco, o sea, él prácticamente se arruinó. El Conde Loco. El Conde Loco, le llaman así, el Conde Loco. Se arruinó completamente en esta empresa. Y lo que pasa es que, bueno, pues el caso curioso, como habéis mencionado muy bien, es que uno de los primeros modelos que hizo, pues un accidente, se destrozó y él se quedó absolutamente pasmado ante la situación y lo que pasa es que el pueblo alemán recurrió, hizo una colecta, le brindaron el dinero y luego también industrial, le dejaron aluminio, le dejaron motores y pudo salir adelante. Y con eso, en realidad, vinculó el ascenso de la Alemania de la Primera Guerra Mundial, de antes de la Primera Guerra Mundial, a la superioridad técnica. O sea, es Zeppelin asociado a superioridad técnica y así lo vendió él. Ya. Siglo XIX dices que comienzan un poco todas las pruebas más serias. Sí. ¿De qué tipo hay dirigibles? Hay 3 grandes modelos dirigibles, o casi 3 con una variante. El primero es el que nos hemos referido, los modelos rígidos, como los que hace Zeppelin y también Sutherland, que son grandes estructuras de aluminio o de madera, que permiten grandes cubicaciones, pero el problema es que también, al ser muy pesadas, consumen mucho combustible y tienen poca capacidad de carga y también de pasajeros. Luego tenemos los dirigibles que están los semirrígidos, que tienen una parte de una quilla rígida y también una gran envuelta, que es lo que se conoce como el volumen general, que también tiene ese problema de mantener la rigidez de esa envuelta. Y luego están los flexibles. Los flexibles simplemente mantener la envuelta con la presión del gas, en este caso hidrógeno, pero como tienes que colgar una barquilla te van deformándola. Y luego hay una subvariante que realmente no es muy conocida y desgraciadamente para nosotros porque la inventó un español, Leonardo Torres Quevedo, que es el autorrígido. El gran mérito del autorrígido es que precisamente lo que tiene es un sistema interior de triángulos isósceles de tirantes que con la propia presión del hidrógeno lo que hace es mantener una estructura trilobulada que no pierde nunca, no se deforma, ni se de su deformación y que permite colgar una barquilla y precisamente hacerla muchísimo más aerodinámica. Eso era revolucionario, algo que por ejemplo Zeppelin no consiguió. ¿De qué estaban por dentro? ¿Qué tipo de gas decías? Sí, el dentro tiene sí, es hidrógeno, que es muy inflamable y de hecho las primeras celdillas que se hacían, además para poder manufacturarlas se hacían con intestinos de vaca. De hecho, en la en la Primera Guerra Mundial incluso a todos los carniceros se les pedían que toda la parte de intestinos, todo esto se las remitieran a las Zeppelin, que las limpiaban, las cuidaban, porque es un aislante perfecto para evitar la electricidad estática y que se produzca una ignición. Y luego dentro, pues en la estructura generalmente, pues bueno, pues tenemos o ya sea el aluminio, que es pues mucho más resistente pero más caro. Sutherland, por ejemplo, inventó un sistema con madera. Lo que pasa es que el problema de la madera es que al absorber la humedad tenía más pesadez y tenía más dificultades. Y luego lo que es la envuelta generalmente es de una tela cauchutada, tela de algodón, que se le daba también eso ya posteriormente, en los años 20, un elemento para repeler los rayos del sol. Ese elemento metalizado que se le ve precisamente, que además tenía un componente que es inflamable, que es la termita, que ya podremos comentar con el tema de Hindenburg. Y es lo que prácticamente se componía. Y luego pues las barquillas eran de motores, madera, etcétera. Aunque bueno, pues también en primer momento la primera línea comercial y de viajes la inventó la Zeppelin, que es la de Lag, y que fueron las primeras que empezaron a hacer vuelos con pasajeros. Con pasajeros. Como vemos en la película de Indiana Jones. Exactamente. Lo que pasa es que eran pasajeros muy especiales a los cuales se les brindaba pues una especie de, bueno, no catering, porque el primer catering además a nivel mundial se dio en el Hindenburg, es así, pero se les brindaban las mejores viandas y bebidas y que pudieran disfrutar de un vuelo pues en el centro de Europa
para gente muy específica, para pasajeros VIP, en realidad. ¿Y de qué parte iban? Bueno, pues generalmente recorría la parte de Alemania, por ejemplo, toda la parte del Bodensee, la frontera de los Alpes, o bueno, pues iban ahí unos trayectos dentro de la que era la propia Alemania. Eso inicialmente, después de la Primera Guerra Mundial, con los viajes que ya realiza sobre todo el Graf Zeppelin, que por cierto este año se conmemora el 85 aniversario de su botadura, bueno, que es en realidad, pese a que el Hindenburg por la tragedia tenía mayor trayectoria, el Graf Zeppelin es, desde mi punto de vista, el ícono absoluto. Te gusta el tema, se ve que disfrutas, sí, sí, mucho. Hay un montón de preguntas ya por ahí preparándose, ahora te las voy a ir haciendo. En tu libro hay un montón de fotografías. La idea que tenemos de los dirigibles en la Segunda Guerra Mundial, no sé si Primera Guerra Mundial. En Alemania, algunos de los cielos, tanto en Londres como en Alemania, lleno de ellos, como una forma de defenderse, ¿no? Sí, la primera, una de atacar. En realidad la primera, conjunto con los submarinos, es la guerra psicológica absoluta. Hay que tener en cuenta que además partimos de un hecho. O sea, el primer intento de invadir Inglaterra por el aire lo planeó Napoleón. O sea, fue con... Sí. Fue un intento de desembarco. Bueno, fueron en realidad dos, que curiosamente tienen el antecedente del Eurotúnel. Se quiso construir un túnel por debajo del Canal de la Mancha e invadirlo. Y también desembarcar tropas con globos. ¿Sí? Y esto sí, esto está totalmente. Lo que pasa es que fracasó, bueno, pues porque no tampoco era una innovación. Y es cierto que además los franceses fueron de los primeros que incorporaron a los globos a su campo militar, pero fracasó. Pero ya los ingleses tenían la posibilidad, y de hecho nunca se dieron cuenta de la posibilidad de que pudiera venirle la guerra desde el aire hasta la Primera Guerra Mundial. Y fue un impacto, un shock psicológico absoluto, porque además es que los dirigibles eran perfectamente visibles desde la población, volaban sin casi oposición, y lo que pasa es que tuvieron la suerte de que, ni sistemas de puntería, porque las bombas se arrojaban por las ventanillas de las barquillas así, a ojo de buen cubero, ¿no? Y luego ya fue posteriormente cuando empezaron un poco las defensas más organizadas, pero fue una guerra psicológica absoluta. ¿A qué altura podía llegar uno de estos? ¿O puede llegar? Bueno, luego ahora hablaremos, al final hablaremos de... Variaron, poco más o menos empezaron ya a elevarse altitudes, casi 2.000 metros, 3.000, lo que pasa es que, claro, en detrimento de la puntería y también el problema de aumento de temperatura, aumento de altura quiere decir baja la temperatura, congelación, un vuelo en dirigible de combate no era nada agradable, porque además los únicos que vivían más o menos bien eran los que estaban en los motores a costa de los olores y del ruido incesante, y el resto de la tripulación pasaba una cantidad de horas muerta de frío en vigilia, y sobre todo a medida que se acercaban a la misión, pues con la posibilidad, cuando ya más adelante, de ser derribados o impactados, y eso no había posibilidad de salvarse. No se llevaban paracaídas porque era un peso extra. Todo lo que se montaba en un dirigible estaba absolutamente pesado y no podía sobrepasar. Vamos al caso de Hindenburg. Todo esto tiene un avance bastante curioso hasta que llega ese accidente y de repente se para todo. Nos preguntan si fue un accidente o fue un atentado. ¿Qué pasó con el Hindenburg? Vamos, el elemento fundamental que se argumentó, que se estipuló, fue que en realidad hubo un cambio. Hubo, antes de que aterrizara el Hindenburg, una tormenta muy notable en Leichhardt, donde iban a llegar a amarrarse el poste. Y entonces, en el momento en que se produce la llegada, se lanzan lo que son las maromas para poder amarrarlo. A 110 personas se encargaban de dirigirla hasta el poste de amarre. 110 personas. 110 personas de tripulación de abajo. Entonces, el momento que las cuerdas tocan, se produce un cambio de polos de electricidad entre lo que es las nubes que están sobrevolando el Hindenburg y lo que hay en tierra. Y, al parecer, uno de los balonets de estos, balones son las bolsas que contienen el hidrógeno, perdía gas, y en ese momento que se produce ese cambio, contacta las maromas con tierra, ese cambio de energía eléctrica, lo que provoca es una descarga y es lo que hace que produzca la explosión. Esto es la versión que se transmitió. Ahora bien, ¿cabe la posibilidad de que se produjera y que se barajara la posibilidad de un atentado? No es descabellado. De hecho, antes, en el Graf Zeppelin, que es el antecedente del Hindenburg, ya habían descubierto, primero, que habían tenido avisos de atentado. Segundo, un equipo especial alemán en el año 36 había detectado una bomba muy artesanal que habían colocado dentro. Y sobre todo la razón era muy clara. Había una animadversión enorme contra el régimen nazi. Y eso ha dado pie a muchísimas cosas. Lo que sí yo podría afirmar es que tanto norteamericanos como alemanes intentaron en todo momento echar tierra al asunto. ¿Por qué? Porque el momento político era muy complejo. Estamos en una Alemania agresiva en ese momento,
y que sobre todo además a la comisión de investigación que encabezaba Hugo Eckener se le dio órdenes taxativas de no dar pábulo a un atentado, porque podría dañar la imagen totalmente en América de lo que era la Alemania. Entonces hay una controversia notable y se han hecho muchos estudios pero no se ha podido dilucidar. De cualquier forma la explicación es curiosa, eso de la energía estática que tenía la electricidad, claro, que no puede provocar el accidente. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estos son los primeros datos. Venimos a España, ya veréis qué curioso lo que aquí ocurre, una historia bastante desconocida con los dirigibles. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. García. Se ha detectado un programa potencialmente no deseado. Se ha equivocado. García. La base de datos de virus ha sido actualizada. Jesús. Se ha detectado un programa estupendo a las 5 de la mañana en Radio Nacional de España. ¿Otra vez? Se ha detectado un programa estupendo a las 5 de la mañana en Radio Nacional de España. Esto me suena, con el Ciudadano García. Atención. A las 5 de la mañana en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Hola, soy Miguel Blanco y quiero invitaros a una experiencia única con el misterio. Será el día 8 de junio, en la madrugada del viernes al sábado, a partir de la 1, en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. El misterio te espera. Entra en el Espacio en Blanco con nosotros. Tu cita con el misterio, en la madrugada del viernes al sábado en Radio Nacional. Realizó varios vuelos de exposición y prueba, todos ellos finalizados con gran éxito. Años más tarde, en 1908, se presentó una nueva versión llamada Torres Quevedo, que fue tripulada tanto por su inventor como por diferentes militares como Pedro Vives y Alfredo Quindelán. Fue tal el éxito que trascendió las fronteras para ser reconocido a nivel internacional desde la Casa Astra francesa. Gracias a ella se comercializaron más de 100 dirigibles en Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón durante la Primera Guerra Mundial, sirviendo en los ejércitos de algunos países en labores de protección e inspección naval. Es un fragmento de la historia de los dirigibles en España, pero hay más. Ahí están algunos de los datos de esa historia de los dirigibles en España. Te contaba, Carlos, que hablábamos de Torres Quevedo, Leonardo Torres Quevedo. ¿Quiénes fueron los que en España montaron toda esta historia? A ver, a mí me ha causado, siempre una gran satisfacción el hecho de poder llegar y aportar algo que, es cierto que nosotros tenemos pocos científicos o pocos inventores no reseñados, pero la verdad es que son bastante desconocidos. Y en esta cuestión de los dirigibles hay dos figuras que son fundamentales. Uno es un ingeniero militar granadino, que es Emilio Herrera Linares, que ya en 1914 planifica y de hecho aporta un diseño para poder establecer una línea transatlántica entre España y Estados Unidos. Emilio Herrera Linares, sí, que además había hecho un cálculo extraordinario de todas las condiciones meteorológicas del Atlántico Norte, que luego se aprovechan los alemanes. Y lo que pasa es que lo más interesante de esto es que era un proyecto español con un dirigible español y financiación española. Y en un momento dado, incluso Herrera llega y determina que el mejor modelo dirigible que puede afrontar esa línea es el de Leonardo Torres Quevedo. Leonardo Torres Quevedo, que es un ingeniero de caminos civil, cántabro, que entre otras cosas, es un genio, es el padre, de hecho es el inventor del telequindo, el mando a distancia, porque él consideraba... ¿El mando a distancia? El mando a distancia. De hecho, por ejemplo, hay una prueba de una motora que hace en el puerto de Bilbao ante Alfonso XIII y la dirige con un mando a distancia. ¿Por qué? Porque él valoraba por encima de todo la vida humana. Entonces, antes de hacer un ensayo con personas, yo lo que hago es hacerlo sin eso. O sea, lo que es el antecedente de un dron hoy en día. Espera, ¿y cómo estaba conectado? ¿Con un cable o...? No, por un sistema de ondas de radio. Que lo iba dirigiendo, y entonces, claro. Y eso mismo lo quiso implantar para el tema de los dirigibles. Entonces, en este proyecto, que es una compañía que además tiene un nombre curioso, se llama Colón, al final, se demora durante muchísimos años, desde 1914 hasta 1936, y inicialmente yo creo que lo interesante es que era un proyecto español, y Emilio Herrera lo tenía calculadísimo, y los alemanes se dieron cuenta de ese proyecto. Intentaron, evidentemente, atraerlo a su parte, porque hay que tener en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial, ya
ya no se les permitió construir dirigibles y se les dio esa oportunidad. Carlos, ¿había un torero que prestó su... o no tiene que ver? Sí. Aquí, de hecho, Típica Hispanes de la historia. Sí, no, bueno, lo que pasa es que aquí, en realidad, el problema es que la idea era muy interesante, pero como siempre, faltaba... El Estado facilitó algunas cosas, pero faltaba financiación. Entonces se quería establecer el proyecto, inicialmente iba a ser en Sevilla iba a dirigirse esta línea atlántica, inicialmente se iba a conectar Galicia a Nueva York, pero luego por intervención del rey se les dijo, por la vinculación hispanoamericana vamos a hacerla Sevilla-Buenos Aires. Y nadie quería llegar y sacar a colación sus terrenos para poder ponerlo. Y entonces la familia del torero Ignacio Sánchez Mejías, encantado con esta historia, porque más toreros y aviadores, por eso de jugarse la vida, tienen siempre una vinculación, puso que tasaran sus tierras, y de hecho la dehesa Hernán Cebolla, entonces empezó a construir un enorme hangar y un poste para poder albergar estos dirigibles. Y estuvieron allí, entonces él lo brindó. Y esto ya fue muy avanzado, ya los años ya casi de la dictadura de Primo de Rivera. Ya. ¿Y se hizo algún viaje? ¿Llegó algún español a Estados Unidos? Sí, vamos a ver, lo más importante es primero con el Graf Zeppelin, el EC-127, que hace la primera travesía exitosa del Atlántico Norte, porque se temía mucho por las condiciones meteorológicas. La Zeppelin, con Hugo Eckener, que es el sucesor de von Zeppelin, le invita, es profesor a Emilio Herrera a ese viaje. Además tiene un viaje con sus componentes también tragicómicos, porque en un momento dado tienen que pasar una turbonada, se cae toda la vajilla, el desayuno, todo el mundo pues por el suelo, y luego llegan hasta Nueva York y son recibidos con un espectacular ovación. De hecho hay una caravana a todos. Disculpa, ¿de dónde salen? Salen desde Friedrichshafen. Desde allí es un vuelo directo y atraviesan todo el Atlántico Norte hasta llegar a Nueva York. Bueno, llegan hasta Lakehurst, y en Lakehurst les llegan y luego los acogen, y luego ya hay una comisión específica, o sea, una selección específica de tripulantes que van a ser homenajeados. Y entre ellos es este español, el único español que ha recibido un homenaje en Nueva York al American Way of Life, o sea, totalmente brutal, confeti, aplausos, un batallón de los marines, escolta de la policía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente iba en ese dirigible? En esos momentos me parecía que estábamos hablando de unos 57 pasajeros, y entre ellos además se le invitó exclusivamente español, y curiosamente a una mujer, Grace Drummond Hay, que era una periodista, que además es la primera mujer que llega y hace esta cobertura, que además es muy curioso, si me permites comentar la anécdota, porque en el momento que se produce la turbonada la gente está absolutamente demonada, porque primero se le pararon 4 de los 5 motores, parte de la envuelta inutilizó el timón, se tuvo que jugar la vida al hijo de Eckener con otras personas para poder romperlo, y en ese momento de tanta histeria, pues llegó esta mujer, mantuvo digamos la sangre fría, e incluso se mofaba de los pasajeros norteamericanos que estaban ahí poco más o menos al borde del pánico, diciendo, pero bueno, ¿cómo pueden ser ustedes unos hombres de fe? Y Emilio Herrera, que era muy fino y muy irónico, dice, mire usted, señora, estos 2 señores son los únicos que han pagado por este viaje, los demás somos invitados y tienen derecho a pasar todo el miedo que quieran. Y cuando se llegó a Nueva York, Eckener le felicitó a esta señora, porque había sido la primera que había hecho la travesía del Atlántico, y de hecho Drummond Hay fue la primera mujer que hizo esa travesía del Atlántico y la primera que circunnavegó el globo terráqueo a bordo de un dirigible. Y era una persona pues enormemente interesante. Qué personaje, sí. ¿Qué velocidad podía alcanzar un dirigible de estos? Bueno, fácilmente los 180 kilómetros por hora con viento de cola favorable, pero bueno, un poco variaba en función de las circunstancias. Lo interesante sobre todo es que, al contrario de lo que podemos ver hoy en día un avión de reacciones, lo que yo llamo son los colosos del aire en el reino del silencio. O sea, era una estabilidad, no te mareabas, podías ver todo el espectáculo desde unos ventanales impresionantes. O sea, era, pues hombre, algo para unas personas muy especiales que se lo podían costear, pero es que en aquella época una travesía transatlántica en barco costaba quizás un poquito menos en el Queen Mary o en el France o en el Normandie, pero lo que pasa es que era mucho peor, claro, unas condiciones mucho peores. Aquí era mucho selecto, o sea, era algo muy publicitado y muy específico para un público en concreto. ¿Alguna otra aventura que se haya vivido en nuestro país con los dirigibles? Hombre, pues sí, ahí en Guadalajara se intentó montar un centro de fabricación y sobre todo, fundamentalmente, el hecho de que se intentó sacar adelante esta línea de América del Sur, en la cual además ahí pues hubo varios personajes que subieron, que además hicieron esta línea, esta inauguración, y lo que es curioso también es que, bueno, en esta aventura de este primer viaje a América del Sur,
que se bajó, o sea, que se paró el dirigible en Sevilla y montaron Herrera, Corpus Barca, un periodista, y también otros personajes, el infante Alfonso de Orleans. Bueno, pues una cofradía sevillana le regaló una imagen de la Macarena. Sí. Y se la pusieron justo ahí en el justo donde venía el trayecto del dirigible hasta América del Sur, y veías el trayecto y veías la Macarena, y por supuesto todo el mundo lo respetó y lo quitó, y fue maravilloso. ¿Cómo eran de grandes? Pues hombre, en este caso podía ser 225 metros de largo, o sea, casi más de un campo de fútbol. Y de hecho el Hindenburg se pensaba, era mucho mayor, y se pensaba construir uno todavía más grande, en unas ubicaciones impresionantes, o sea, pues no sé, a veces casi 3 747 o 2 Airbus 380 actuales. Eran inmensos. 2:40. Hay quien cree, 1:40 las Islas Canarias, hay quien cree que esta historia ya es una historia del pasado. Escucha esta noticia de nuestra tercera introducción y nos vamos a la actualidad, porque me ha sorprendido ver en qué se está utilizando en este momento, que es una pregunta que teníamos, si había dirigibles en el aire en este momento. Los hay, ¿verdad? Sí, sí. Ahora os contamos más. Este es el P-791, el dirigible más poderoso del mundo. Un gigante de helio que quiere revolucionar el transporte mundial. Su fuerte no es la velocidad, sino su capacidad de carga y su autonomía. El P-791 es un auténtico barco del aire, capaz de transportar decenas de toneladas y aterrizar en pistas improvisadas. Vicente Marzal pilotó el primer dirigible de aire caliente que surcó los cielos españoles. Está convencido de que los nuevos dirigibles cambiarán el transporte mundial. El dirigible es el medio de transporte de grandes cargas más económico conocido. Dos características que hacen que varias empresas apuesten por los dirigibles. Este modelo, parecido al P-791 aunque más pequeño, es de fabricación inglesa. Y estos prototipos, que no han llegado a despegar, son argentinos. Dirigibles concebidos para realizar misiones de búsqueda y rescate, transformados en hospitales volantes. O precisos apagafuegos que convierten su lentitud en una virtud y que vuelan en un entorno tan aparentemente hostil para un dirigible como un incendio. Hay que anotar que todo lo que vuela es más seguro que lo que navega, y lo que navega es más seguro que lo que circula. En los 20 del siglo XX, los dirigibles se convirtieron en las primeras aeronaves en conectar Europa con América, pero el incendio del Hindenburg acabó con su carrera comercial. El fuego del Hindenburg es un icono del siglo XX, el auténtico lastre del que los nuevos dirigibles tienen que desprenderse para conquistar los cielos del siglo XXI. Parecía que estaban olvidados, pero están resurgiendo. Tienen muchas nuevas aplicaciones y son sorprendentes. Nuestro invitado nos da más datos. Como decíamos ahí, parecía que estaban olvidados, pero de repente es sorprendente la cantidad de cosas que se están planteando en torno a estos dirigibles. Decíamos en esa introducción algunas de las aplicaciones civiles, hospitales, apagafuegos. ¿Se está haciendo esto? ¿Ya se está utilizando? Se están utilizando fundamentalmente, sobre todo en cuestiones científicas. Por ejemplo, ya hay proyectos de universidades que están utilizando dirigibles por la búsqueda de meteoritos, para prospecciones geológicas, mineras, petrolíferas. Por ejemplo, aquí hay un proyecto que dirige la UE para el tema correspondiente al análisis del estado del aire en altura, pues claro, de contaminación, y eso es un elemento. Y luego, por ejemplo, también hay facetas interesantes, como por ejemplo facetas humanitarias. Antes comentábamos, una es que se utilizó durante la guerra de Kosovo para el desminado de campos, de proyectiles, ese tipo de cuestiones. Con muy buenos resultados. Con muy buenos resultados, además fue un poco un proyecto patrocinado por la Unión, por la ONU, y que intervinieron entre ellos, por ejemplo, Richard Branson con Virgin y otras empresas. Y luego también hay un proyecto dirigible muy interesante para facilitar, por ejemplo, ayuda humanitaria, que es simplemente que tiene su envuelta, su cubierta recubierta con células fotovoltaicas que captan energía, y esto simplemente lo que derivan es que con un cable base, y proporcionaría, por ejemplo, electricidad para un campamento humanitario, para neveras, claro, para hospitales, etcétera. E incluso en un momento dado simplemente está orbitando continuamente, no tiene ni siquiera necesidad de tener una tripulante, y está captando esa energía del sol y la está transformando para poder facilitar eso que es tan necesario como es energía eléctrica en cualquier sitio del mundo que tú tengas una catástrofe humanitaria.
O sea, es un elemento que es fundamental en este sentido y se le está viendo la vialidad un poco pues como la introducción. O sea, es sobre todo capacidades de carga. Ha habido grandes proyectos para grandes ubicaciones. Para llevar mucha gente, ¿no? Muchos... Sobre todo infraestructura, y sobre todo la capacidad que tiene un dirigible de hoy en día, que están más enfocados en lo que se llaman los híbridos, que comportan una envuelta dirigible con también elementos de lo que es un avión y que tiene una capacidad de aterrizar en cualquier lado. Cosa que, por ejemplo, hoy en día no es posible. El campo militar, eso sobre todo los norteamericanos, pues lo han intentado aprovechar en una guerra que les ha costado muchísimo, cosa de Afganistán. Ahora hablamos de ello, si te parece, las aplicaciones militares. Apagafuegos, veíamos en esa noticia que daban nuestros compañeros, como son muy lentos y tienen una gran capacidad de carga, puede eso, sobrevolar por encima del fuego, ir soltando poco a poco el agua para apagar los incendios. Sí, el problema que hay aquí es que evidentemente un fuego genera una corriente de calor y eso también afecta muchísimo, pero sobre todo a nivel de orbitar y de poder llegar y permanecer y controlar, o como puesto de control aéreo para poder orbitar la atención de otros, bueno, pues de los típicos aviones de apagafuegos, sobre todo es crucial, eso sí. Eso es la gran ventaja de un dirigible, estar orbitando, como por ejemplo, como decíamos de las minas, tú puedes estar orbitando continuamente y que no es como otro aparato, como pues un helicóptero que también puede orbitar, que con las vibraciones altera sus radares, sus elementos de captación. Y eso es algo que es fundamental. Y además con las nuevas tecnologías, que ya casi no tiene necesidad de poner un tripulante. Eso nos preguntan algunos oyentes. Con la nueva tecnología, si hay posibilidad o viabilidad de volver a construirlos. Si hay empresas ahora en este momento. Sí, hay empresas. Por ejemplo, de hecho, la propia Zeppelin llegó en los años 70-80, empezó a construir sus propios dirigibles enfocados al turismo. ¿Sí? Sí, evidentemente. Por ejemplo, ellos ofertaban unas vistas maravillosas de las cataratas del Rin, del lago Constanza, de los Alpes, y tuvieron tanto éxito que incluso una compañía norteamericana se los llevaron a la costa oeste norteamericana pues para ver el Golden Gate. Por ejemplo, hay en las empresas, ahora mismo también una empresa británica que está también ofertando la posibilidad de transportar gente desde la fuera de Londres hasta el Támesis y como si fuera un transporte aéreo con esa capacidad. Por supuesto, sí están en marcha y los norteamericanos también, por supuesto. Los hemos visto en muchas retransmisiones, sobre todo como publicidad en eventos deportivos, ¿no? Sí, eso sí, porque claro, la capacidad... De hecho, en los Juegos Olímpicos de Barcelona estuvo uno de estos dirigibles controlando no solo la parte periodística, de transmisión de televisión, sino también la parte de seguridad, que eso también da una viabilidad. ¿De seguridad? Claro, de seguridad, para poder un estadio poder controlar todas las posibles emergencias que pudieran tener en ese momento. Y sí, eso siempre ha tenido. Y luego, bueno, hemos conocido la Goodyear, y que luego también, por ejemplo, con un sistema de retroiluminación interior de la envuelta, pues por la noche podían hacer una publicidad increíble. Eso sí, siempre lo han utilizado. Lo que pasa es que en el campo de la seguridad hoy en día tienen unas perspectivas increíbles, de hecho. Espera que recordamos que nos vamos a Canarias. ¿Te vienes a Canarias con nosotros? Ojalá. Nos vamos a Canarias la semana que viene y seguimos con datos sorprendentes. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Hola, soy Miguel Blanco y quiero invitaros a una experiencia única con el misterio. Será el día 8 de junio, en la madrugada del viernes al sábado, a partir de la 1, en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. El misterio te espera. Entra en el Espacio en Blanco con nosotros. Tu cita con el misterio, en la madrugada del viernes al sábado en Radio Nacional. Idea. Es una buena idea, me has pillado, es una buena idea. Me estaba contando, Carlos, algunas de las aplicaciones. Lo contamos ahora y vamos a las aplicaciones, si queréis, militares. Sería una muy buena idea montar una empresa de eso, ¿eh? Sí, bueno, pues... vamos a darla por... Sí, o nos callamos y lo montamos nosotros. No, vamos a darla, venga. Bueno, de hecho en Francia se estaba planteando un poco mover todo el tema postal a nivel nacional, un poco por las grandes paqueterías y por el volumen que tiene. Porque lo que estaba comentando antes la noticia, es decir, lo que nosotros necesitamos es un espacio grande y poder trasladarlo. Y hay que tener en cuenta una cosa, las mayores ubicaciones de transporte hoy en día se hacen por mar. Y que eso tarda muchísimo tiempo. Y luego, pues por ejemplo, a nivel de grandes infraestructuras, o por ejemplo de grandes aviones, de puentes, de piezas, ¿no? Hubo un proyecto increíble que se llamaba Cargo Lifter en Alemania, que iban a crear, además de hecho tenían planificado el mayor hangar del mundo, y era una especie como de grúa gigantesca, con un dirigible que podía transportar unas ubicaciones que ningún aparato en la actualidad podía hacerlo. Y les salía mucho más barato. Lo del correo es una buena idea, porque bueno, no va tan lento, 180 es una buena velocidad, y en vez de parar lo vas tirando... No hace falta. Tú llegas, simplemente aterrizas, pero no necesitas un aeropuerto ni mayor complejidad, sino simplemente un área y
y sin mayor necesidad de una infraestructura como la que requiere un aeropuerto de aproximación torre. Hombre, evidentemente sí hay, que tiene que tener unas señalizaciones, pero no es tan compleja, evidentemente. Vámonos a Estados Unidos y la frontera con México. ¿Qué están haciendo allí estos Bueno, la dirigibles? frontera con México, los dirigibles ahora mismo están sustituyendo por cuestiones puramente económicas a lo que son los drones. ¿Qué es un dron? Un dron es un aparato, es un Unmanned Aerial Vehicle, quiere decir que es un aparato no tripulado, que son los famosos aparatos estos que hemos visto mucho en las películas, y que son aviones no tripulados y que estaban utilizándolo simplemente para poder llegar y controlar esta frontera. Esto ha tenido mucha difusión tanto en la guerra de Irak y en Afganistán, para neutralizar lo que se llaman estos asesinatos quirúrgicos que tan problemas le ha dado a la administración Obama. Entonces, como es muy caro de mantener y es muy caro mantenerlo en vuelo, etcétera, lo que se empezó a plantear es la posibilidad de mantener dirigibles no tripulados a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos, que utilizan unas cámaras de amplio espectro que pueden llegar hasta mucho dentro del interior de la frontera mexicana, poder llegar a los, como se llaman, a los polleros, que son los traficantes humanos, y poder llegar y detectarlos hasta incluso antes de que se puedan introducir. Y es mucho más barato, es un aparato que puede permanecer en el aire sin necesidad de controlarlo ni tripularlo, porque lo controlas con un joystick, y eso ahora mismo pues es herencia en realidad de lo que ocurrió tanto en la guerra de Irak como en Afganistán. Claro, ahora me vas a contar. Pero claro, están ahí arriba a una altura, no sé, 1000 metros o... No tienen por qué estar tan altos. No. Puede estar, incluso además ellos tienen una capacidad de cámaras nocturnas que pueden estar en ese momento orbitando, y además no tan siquiera cerca de la frontera, orbitando 2.000-3.000 metros y más en el interior del territorio norteamericano. Tienen una capacidad increíble con los nuevos radares. Luego, cámara de visión nocturna, y luego ya simplemente dirigen a los efectivos terrestres al lugar donde se puede producir una entrada de narcotráfico, tráfico de armas, o simplemente pues los que transportan la mercancía humana, entre comillas. Nos vamos a las aplicaciones guerreras, militares de estos dirigibles. ¿Dónde se utilizaron evidentemente en Primera Guerra Mundial? No sé si en Segunda Guerra Mundial hubo dirigibles. En la Segunda Guerra Mundial sí hubo un caso que fueron de experiencia electrónica, que empezaron a intentar detectar el radar de los británicos, intentaron saber por dónde se hizo, y es cierto que los alemanes, además, con un poco aprovechando los vuelos de los dirigibles civiles, fotografiaron instalaciones sensibles militares en este sentido. Y luego, sí hubo fundamentalmente el uso que se le empezó a dar es en la guerra de Irak. ¿En la guerra de Irak? En la guerra de Irak. En la guerra de Irak, de hecho, hay un caso muy conocido, y yo esto se lo tengo que agradecer públicamente a John Sistiega, que ha compartido conmigo una experiencia. Es que una noche en Irak, en el Irak este famoso que salió bombardeado, pues hubo un dirigible que llegó y que sobrevoló toda la ciudad y fue objeto de todo el fuego antiaéreo de las baterías antiaéreas iraquíes. Discúlpame, supongo que será fácilmente abatible, porque si será algún tipo de plástico, ¿no? Estos, aunque hoy en día utilizan unos materiales, y utilizan helio y utilizan Eterlar, que es un material muy bueno y con una presión. Lo que pasa es que lo curioso, como contaba Sistiaga, es que no llegaron a derribarlo. Pero ¿dónde estaba el truco? Es que una vez que desapareció totalmente, a continuación se volvió a producir una alarma aérea. En ese momento los aviones invisibles norteamericanos habían localizado ya de dónde procedían los disparos, ¿no? Y llegaron y lo utilizaron. Y eso fue un poco el principio. Luego, en la guerra de Afganistán, fundamentalmente por la cuestión logística. Necesitaban transportar gran cantidad de personas, gran cantidad de equipo, en un país que no tiene una infraestructura como podemos tener en Europa, que no tiene caminos, que es aquello es un infierno. Se hicieron 2 grandes proyectos, uno para la Navy, para la Marina, y otro para la Fuerza Aérea, pero se pasaron del presupuesto. Pero llegaron hasta el punto incluso de planear un dirigible armado con misiles para defender el espacio aéreo norteamericano. Con misiles. Lo que pasa es que aquí, al parecer, las asociaciones de defensa de derechos civiles pues estaban muy presionando encima, y el proyecto no llegó a cuajar. La verdad que también es que se les disparó de precio. Pero siguen esta misma línea. Los británicos, por ejemplo, tienen la posibilidad de abastecer o planear un dirigible para abastecer a sus buques en alta mar, simplemente, pues en vez de con un buque cisterna, con un dirigible cisterna. O incluso tener un dirigible para lanzar drones de ataque y que estén orbitando. Es un planteamiento. Los israelíes los utilizaron muchísimo también para controlar la frontera con Egipto, y de hecho durante la visita a Juan Pablo II en el paso de Rafah estuvo continuamente un dirigible orbitando y controlando continuamente todo lo que pasaba ahí abajo, retransmitiendo por radio, televisión, imagen absolutamente directa. Es decir, que ahora hay muchas más aplicaciones de las que creíamos y siguen estando en los cielos todos estos aparatos. Exactamente, sí. Es un mundo por descubrir y por explotar. Qué curioso. Es cierto que
el Empire Building iba a ser utilizado como muelle de amarre para dirigibles. Sí, de hecho hay una película, Skyline, el día... No, perdón, Captain del día de mañana. Es cierto que se planificó. De hecho, la aguja se quería llegar y que fuera un amarradero. Lo que pasa es que el problema eran dos. Uno, en primer lugar, que era el amarradero y desde ahí tenían que bajar hasta uno de los pisos y claro, la bajada en vertical vertiginosa y con mucho miedo, y luego sobre todo que a la hora de que tú tienes que soltar el lastre, pues eso te caería encima de la ciudad y que claro, entorpecería muchísimo, pero se planificó. Aunque en películas sí lo han hecho un poco ficción. Decía en esa introducción que hemos puesto Vicente Marzal que es un sistema barato, es seguro. Ahora ya es seguro. Ahora son muy seguros. Sí, ya no llevan hidrógeno, llevan helio. Llevan helio, que no es un gas. Que no es un gas inflamable, por supuesto, y las telas que tiene, y además tienen motores orientables que les permiten capacidad de elevación vertical, desplazamiento, son bastante seguros. ¿Y por qué no lo estamos utilizando? Bueno, pues porque los proyectos, yo creo que como todo necesitan una inversión y sobre todo creerlo en ellos. Y yo creo que también pesa un poco el hecho de que, hombre, la aviación, en fin, tiene un espacio y claro que también juega intereses. Es como le pasa a la línea de Herrera. La línea Herrera yo estoy convencido que no salía adelante porque las compañeras navieras españolas tenían muchos intereses metidos en que continuaran desplazando viajeros. Y claro, esto era un competidor muy serio. Entonces, claro, es competencia, economía. Y tú que eres un experto en este tema, casi para finalizar, ¿crees que se van a volver a retomar con seriedad proyectos para poder hacer una línea de pasajeros, de transportes? No lo sé, pero yo me inclino a pensar que dentro del mundo científico sí que tienen una línea importante. Y ya no ya del tema militar, porque en el tema militar estoy convencido de que hay muchos proyectos que todavía desconocemos y que se van adelante. Pero ahí está, y a la ciencia les vale. Y bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Carlos Lázaro Ávila ha sido nuestro primer invitado. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. ¿Cómo sabes? ¿Cuánto sabes de todas estas historias? Colosos del aire, historia de los dirigibles, con algunos casos sorprendentes. Hay mucho más que están en ese libro. Si quieren conocerte, vas a estar en la Feria del Libro aquí en Madrid. 14 de junio te voy aquí. Sí. De 6 a 8 de la tarde. De 6 a 8, sí. ¿En qué? La caseta 215, sí, de la editorial Nautilus. Pasaros a ver a este personaje que merece la pena. ¿Y alguna página web o algún sitio donde puedan insultar, de contar historias? En la misma página web de la editorial, que tienen además un booklet que les hace una pequeña introducción así para poder llegar y contagiarse así de primera mano de este mundo del silencio que fue poblado por estos colosos del aire. Muchas gracias, ha sido un placer. Espero que vuelvas a contarnos alguna otra historia de los indios norteamericanos, esas historias que conoces. Sí, el placer será mutuo. Y espero que hayas disfrutado de estar con nosotros. Muchísimas gracias. No conocía el programa, pero a partir de ahora yo creo que lo va a escuchar, ¿no? Sí. Aquí lo contamos todo. Gracias. Gracias a vosotros. Y mira qué raro que a esas alturas no conozcan el programa, ¿eh? Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. 900-137-137 es nuestro teléfono. Digo que no conocen el programa por la rata que damos después de tantos años, no porque seamos importantes. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Tenemos 10 entradas para ir a ver a el Club Bilderberg y la historia del fin del mundo de Daniel Stulin, y tenemos 5 libros también. Y la semana que viene, a partir de las 12:30 hora canaria, estamos en el Teatro Juan Ramón Jiménez. No os perdáis estar con nosotros, que va a ser apasionante. Enseguida regresamos, nos vamos en busca del Arca de la Alianza y otras muchas historias en este espacio en blanco. Espacio en Blanco,
mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco.